Pasé una cantidad ridícula de tiempo pensando en los mayas. Quiero decir, de verdad me quedé atascado con esta pregunta. ¿Qué les pasó? ¿Cómo cae una civilización que construye ciudades en la selva, rastrea Venus, crea uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo antiguo, talla la historia en piedra, levanta pirámides por encima del dosel del bosque, controla rutas comerciales, desarrolla matemáticas, estudia el tiempo con una precisión aterradora? ¿Cómo cae esa civilización? Así que leí libros, vi documentales, revisé conferencias, artículos, trabajos de arqueología, teorías antiguas, teorías nuevas, teorías dramáticas, teorías aburridas y teorías que sinceramente sonaban como si alguien hubiera visto demasiadas películas de desastres. Y después de todo eso, esto es lo que puedo decirte. Los mayas no desaparecieron. Esa es la primera mentira. El pueblo maya sigue aquí. Millones de descendientes mayas todavía viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y más allá. Hablan lenguas mayas. Conservan tradiciones. Viven en el mismo amplio mundo que sus antepasados transformaron una vez. Así que cuando la gente dice, ¿por qué desaparecieron los mayas? La respuesta real es, no desaparecieron. Lo que colapsó fue algo más específico, más frágil, más político, más humano. Colapsó el mundo de los reyes divinos, colapsó el mundo de las enormes ciudades reales, el mundo en el que los gobernantes se paraban sobre pirámides y afirmaban que podían hablar con los dioses, ordenar la lluvia, leer los cielos y sostener el universo entero. Ese mundo se agrietó. Y eso en realidad es mucho más interesante. Porque si los mayas simplemente hubieran desaparecido, podríamos archivar la historia bajo la categoría de misterio. Pero no desaparecieron, se adaptaron, se movieron, sobrevivieron. Lo que significa que esta no es una historia sobre desaparición. Es una historia sobre presión, sobre liderazgo fallando bajo tensión, sobre ciudades que se volvieron demasiado caras de mantener, sobre la guerra pasando de ser una estrategia a convertirse en un hábito, sobre la sequía golpeando a una sociedad que había construido toda su vida alrededor del ritmo de la lluvia, y sobre personas comunes tomando la decisión más poderosa que cualquier población puede tomar. Dejaron de creer que valía la pena quedarse dentro del sistema. Esa es la historia. Y para entenderla, no tenemos que empezar al final, sino en un lugar que casi parece una contradicción. Chichén Itzá. Porque Chichén Itzá no es simplemente otra ciudad maya. Es la ciudad que se niega a encajar en la historia simple. Cuando la gente imagina la caída de los mayas, se imagina templos abandonados tragados por la selva, plazas silenciosas, escaleras rotas, palacios vacíos, una civilización desapareciendo dentro de una oscuridad verde. Pero Chichén Itzá lo complica todo, porque mientras muchas grandes ciudades mayas del sur estaban decayendo, Chichén Itzá, en el norte, estaba ascendiendo. Esa es la primera pista extraña. El mundo maya no cayó como un edificio, se desplazó como una tormenta. Algunas regiones colapsaron, algunas se transformaron, algunas ciudades se vaciaron, otras ganaron poder. Y Chichén Itzá se convirtió en uno de los centros más importantes de las tierras bajas mayas del norte, especialmente desde el clásico tardío hasta el posclásico temprano. La UNESCO la describe como uno de los mayores centros mayas de la península de Yucatán, moldeado tanto por tradiciones mayas como por influencias del centro de México. Así que si queremos entender el colapso, Chichén Itzá es la puerta perfecta, no porque nos dé una respuesta fácil, sino porque nos muestra la respuesta real. No hubo un solo colapso maya. Hubo muchos colapsos, muchas decisiones, muchas crisis, muchas recuperaciones, muchos finales y muchos comienzos. Ahora imagina esto. Estás de pie en Chichén Itzá antes del amanecer, los turistas todavía no han llegado. Los puestos de recuerdos están en silencio. Nadie se está tomando selfies. Nadie está intentando conseguir la foto perfecta de el castillo. El aire está quieto.
La pirámide de piedra se eleva frente a ti como una orden congelada, no un edificio, una declaración, un mensaje en piedra caliza. Y el mensaje es simple. Alguien aquí tuvo poder, no un poder pequeño, no un poder de aldea, no un poder de construimos un templo bonito. Este es el tipo de poder que organiza trabajadores, controla alimentos, dirige rituales, mueve piedra, rastrea calendarios, maneja alianzas, aterroriza enemigos y convence a miles de personas de que el universo mismo necesita que este lugar exista. Eso era lo que hacían los reyes mayas. No simplemente gobernaban, representaban importancia cósmica. Un gobernante maya no era solo un político, era un puente entre las personas y los dioses, entre la tierra y el cielo, entre los antepasados y los vivos, entre la lluvia y el maíz. Y esa última parte importa más que casi cualquier otra cosa. El maíz, la base de la vida, el alimento que nutría hogares, trabajadores, ejércitos, sacerdotes, constructores, comerciantes, niños, nobles y reyes. Si el maíz crecía, el mundo tenía sentido. Si el maíz fallaba, todo se volvía peligroso. No solo porque la gente pasaba hambre, sino porque la promesa del rey empezaba a parecer falsa. Y aquí es donde la historia se vuelve brutal. Un rey puede sobrevivir a una mala cosecha, tal vez a dos, puede culpar a los enemigos, puede celebrar rituales, puede sacrificar, puede construir templos más grandes, puede tallar inscripciones más fuertes, puede anunciar victorias, puede decir que los dioses están poniendo a prueba al pueblo. Pero si las lluvias fallan otra vez, y otra vez, y otra vez, en algún momento la gente deja de preguntar, ¿qué quieren los dioses? Empieza a preguntar, ¿para qué necesitamos a este rey? Esa pregunta es letal, no porque mate a un gobernante, sino porque mata a todo el sistema. Ahora, la versión antigua y simplificada del colapso maya suele ser así. Hubo una sequía terrible. Las cosechas fallaron. La gente pasó hambre. Las ciudades fueron abandonadas. Fin. Es simple, es dramático. También es insuficiente. La sequía importó. Muchísimo. Pero la sequía por sí sola no lo explica todo. Porque las sequías no destruyen civilizaciones automáticamente. La gente se adapta, mueve los cultivos, almacena alimentos, comercia, migra, cambia de liderazgo, construye depósitos de agua, se reorganiza. Los mayas no eran tontos, eran extremadamente hábiles viviendo en entornos difíciles. Construyeron depósitos de agua, terrazas, campos elevados, canales, sistemas de almacenamiento y sistemas de gestión del agua en distintas regiones. Entendían su paisaje. Habían sobrevivido antes a periodos secos, así que la pregunta real no es ¿hubo sequía? La pregunta real es ¿por qué esta sequía se volvió políticamente explosiva? ¿Por qué el estrés ambiental se convirtió en colapso urbano? ¿Por qué algunos lugares fracasaron mientras otros sobrevivieron? ¿Y por qué el sistema se rompió cuando se rompió? Para responder eso, tenemos que entender la geografía. El mundo maya no era un país ordenado y compacto. No era un imperio como Roma. No era un solo reino con una capital y un gobernante controlándolo todo. El mundo maya era una red de ciudades-estado. Algunas eran poderosas. Algunas eran más pequeñas. Algunas eran aliadas. Algunas eran enemigas. Algunas fueron rivales durante generaciones. Cada ciudad tenía sus propios gobernantes, sus propios monumentos, su propia historia dinástica, sus propios dioses locales, sus propias ambiciones. Piensa menos en Imperio Maya, piensa más en un peligroso tablero de ajedrez de ciudades reales. Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, Caracol, Uxmal, Koba, Chichén Itzá y muchas otras. Estas ciudades estaban conectadas por el comercio, el matrimonio, la diplomacia, la guerra, la religión y la competencia. Pero no eran un solo estado unificado. Eso importa, porque cuando llegó la presión,
No había un gobierno central que pudiera estabilizar todo el sistema. No había un suministro imperial de grano. No había un solo ejército para imponer la paz. No había una respuesta unificada ante desastres. No había una administración central diciendo, esta región tiene comida, esa región tiene agua, muevan suministros allí. En cambio, cada ciudad tenía su propia élite intentando sobrevivir, intentando mantener prestigio, intentando superar a sus rivales, intentando mantener leales a sus súbditos. Y en una crisis, la competencia a menudo se vuelve más fea. Ahora añade el crecimiento demográfico. Durante siglos, el mundo maya clásico había crecido. Las ciudades se expandieron. Las cortes reales se volvieron más elaboradas, los templos se hicieron más grandes. Los nobles se multiplicaron, escribas, sacerdotes, guerreros, artistas, comerciantes, arquitectos. Todo eso creó una cultura brillante. Pero la brillantez tiene un coste. Una gran ciudad tiene hambre. Una corte real tiene hambre. Un programa de construcción tiene hambre. Los guerreros tienen hambre. Los sacerdotes tienen hambre. Los trabajadores tienen hambre. Cuanto más complejo se vuelve el sistema, más alimento y mano de obra necesita. Y cuando todo va bien, la complejidad parece éxito. Cuando las lluvias fallan, la complejidad se convierte en una trampa, porque el sistema no puede reducirse fácilmente. Los reyes no pueden decir, en realidad, vamos a dejar de ser magníficos durante 10 años. No pueden decir, no más templos, no más rituales, no más banquetes, no más monumentos, no más campañas militares, no más privilegios de élite. Su poder depende de la exhibición, de la actuación, de parecer elegidos, de parecer imparables. Así que cuando el entorno se volvió inestable, los gobernantes a menudo redoblaron precisamente aquellas cosas que hacían que el sistema fuera caro. Más monumentos, más rituales, más guerra, más afirmaciones de poder divino, más presión sobre los agricultores, más presión sobre los trabajadores. Y aquí es donde el colapso empieza a parecer menos un desastre natural y más una ruptura del contrato social. Porque la gente maya común no era simplemente víctima pasiva. Eran agricultores, constructores, comerciantes, madres, padres, artesanos, cargadores, soldados. Ellos proporcionaban la mano de obra, cultivaban los alimentos, cargaban las piedras, luchaban las guerras, observaban los rituales, enterraban a los niños, sufrían la escasez, y finalmente, en muchos lugares, parecen haber tomado una decisión silenciosa pero devastadora. Se fueron, no todos a la vez, no en una escena dramática de película, sino gradualmente, región por región, ciudad por ciudad, hogar por hogar. Una ciudad real no necesita que todas las personas mueran para colapsar. Solo necesita que suficientes personas decidan que ya no funciona. Esa es la parte que la gente suele pasar por alto. El abandono no es lo mismo que la aniquilación. Una ciudad puede morir mientras su gente vive. Un reino puede colapsar mientras las familias sobreviven. Una civilización puede transformarse mientras sus descendientes permanecen. Ahora hablemos de la sequía. Porque sí, la sequía fue real, y la investigación climática reciente ha vuelto esta historia más precisa. Un estudio de 2025 en Science Advances reconstruyó las lluvias en el noroeste de Yucatán, usando un registro de estalagmita laminada anualmente de aproximadamente 871 a 1021 después de Cristo. El estudio encontró múltiples eventos de sequía severa, incluidas sequías de varios años durante la estación húmeda, en un periodo de gran cambio político maya. Ese detalle importa. Sequía en la estación húmeda, porque en las tierras bajas mayas, la estación húmeda lo era todo. Esto no era simplemente un año seco. Era la estación que se suponía que debía salvarte, fallando. Imagina vivir en un mundo donde el calendario te dice que las lluvias deberían llegar. Los sacerdotes conocen las ceremonias. Los agricultores conocen el ciclo de siembra.
El rey conoce los rituales. La comunidad espera. Las nubes se juntan. Y luego nada. O no lo suficiente. El suelo se seca. El maíz lucha. Los depósitos bajan. El bosque se vuelve menos generoso. La gente empieza a calcular la comida de otra manera. No abundancia, supervivencia. Y luego llega el año siguiente. Otra vez incertidumbre. Luego otro. Y otro. Una sequía que dura un año es una crisis. Una sequía que se repite una y otra vez se convierte en un arma política. No controlada por nadie, pero apuntando contra todos. Y aquí está la parte más cruel. Los mayas estaban profundamente conectados con el agua no solo de manera práctica, sino espiritual. El agua no era solo un recurso, era sagrada. Los cenotes, sumideros naturales llenos de agua, eran entradas al inframundo, lugares de ofrendas, comunicación, miedo y poder. Chichén Itzá misma recibe su nombre en relación con un pozo o cenote. A menudo se traduce como «en la boca del pozo de los Itzá». El cenote sagrado de Chichén Itzá se convirtió en un lugar de peregrinación y ofrendas rituales, con objetos y restos humanos encontrados allí. Así que imagina lo que hace la sequía en ese mundo. No es solo un problema agrícola, es una crisis religiosa. Si la lluvia no llega, los dioses guardan silencio. Si los dioses guardan silencio, tal vez los rituales están fallando. Si los rituales están fallando, tal vez los sacerdotes están fallando. Si los sacerdotes están fallando, tal vez el rey está fallando. Y si el rey está fallando, toda la pirámide de autoridad empieza a temblar. Por eso, el colapso maya no puede explicarse solo por el clima. El clima aplicó presión, pero la sociedad decidió dónde aparecieron las grietas. La siguiente grieta fue la guerra. Porque el mundo maya clásico no era pacífico. Ese es otro mito antiguo. Durante mucho tiempo, los extranjeros romantizaron a los mayas como sacerdotes astrónomos pacíficos, estudiando tranquilamente las estrellas en ciudades selváticas. Imagen hermosa, incorrecta. Los mayas estudiaban los cielos, sí. Tenían calendarios extraordinarios, sí. Crearon arte, escritura y arquitectura, sí. Pero también luchaban, capturaban enemigos, humillaban a reyes rivales, tallaban escenas de prisioneros atados, registraban victorias, construían obras defensivas en algunas regiones. Vivían en un mundo político donde la guerra formaba parte del poder. Y a medida que el sistema se volvió más tenso, la guerra parece haberse intensificado en muchas zonas. Esto tiene sentido. Cuando la comida escasea, la tierra importa más. Cuando las rutas comerciales son inestables, el control importa más. Cuando los gobernantes pierden legitimidad, la victoria militar se vuelve propaganda útil. Cuando las élites compiten por sobrevivir, la violencia se vuelve tentadora. Pero la guerra es cara, quema mano de obra, destruye campos, interrumpe el comercio, crea refugiados, debilita la confianza. Convierte ciudades vecinas de competidoras en amenazas, y cuando cada ciudad-estado intenta demostrar su propia importancia divina, nadie quiere ser el primero en admitir debilidad. Así que el mundo maya entró en un bucle peligroso. El estrés ambiental debilitó las ciudades. Las ciudades debilitadas lucharon más. La guerra hizo que las ciudades fueran más frágiles. La fragilidad volvió más desesperados a los gobernantes. Los gobernantes desesperados exigieron más trabajo y más lealtad, y la gente común pagó el precio. Así es como colapsan los sistemas. Normalmente no por un solo golpe, sino por bucles de retroalimentación. Una sequía debilita las cosechas. Las malas cosechas debilitan a los reyes. Los reyes débiles empiezan guerras o pierden guerras. Las guerras destruyen el comercio y la agricultura. El comercio y la agricultura destruidos hacen que la sequía sea más difícil de sobrevivir. La gente pierde la fe. La gente se va. La ciudad se encoge. El rey construye otro monumento para demostrar que todavía es poderoso. Pero ahora el monumento parece menos confianza y más miedo tallado en piedra.
Esa es la imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Un gobernante de pie en una plaza, rodeado de sacerdotes, incienso, tambores, cautivos, símbolos tallados, paredes pintadas y gente mirando desde abajo. Todo está diseñado para decir, el mundo está bajo control. Pero más allá de la ciudad, los depósitos están bajos. Los campos están fallando. Los enemigos se están moviendo. Las familias se están yendo. Y el rey todavía tiene que representar certeza. Eso es aterrador. Porque el momento más peligroso para un sistema político no es cuando todos saben que es débil. Es cuando todos pueden ver que es débil, pero el sistema sigue fingiendo que es fuerte. Ahora, demos un paso atrás. Cuando decimos el colapso maya, normalmente hablamos del declive de muchas ciudades mayas clásicas en las tierras bajas del sur alrededor de los siglos 8 al 10 después de Cristo. Este es el período en el que las inscripciones disminuyen o se detienen en muchos lugares. Los programas de construcción reales declinan. Las grandes poblaciones urbanas caen. Algunas ciudades son abandonadas. El orden político clásico se desintegra, pero el mundo maya no termina. En las tierras bajas del norte, lugares como Chichén Itzá se vuelven más importantes. Por eso Chichén Itzá es tan fascinante. No es simplemente una ruina, es evidencia de que el colapso y la transformación ocurrieron al mismo tiempo. Mientras algunos centros reales perdían poder, Chichén Itzá se expandió hasta convertirse en una gran capital regional, conectada con rutas comerciales e influencias culturales a través de Mesoamérica. En otras palabras, el mundo maya no era una vela que se apagaba, era un fuego que se movía. Algunas llamas murieron, otras ardieron con más fuerza, y luego, eventualmente, incluso el poder de Chichén Itzá decayó. Pero no de inmediato, no de la misma manera, no según la historia simple. Ese es el punto. El colapso fue desigual, desordenado, regional, humano. Y eso lo hace más creíble, porque la historia real rara vez colapsa de manera ordenada. Ahora aquí está la parte que cambia cómo ves toda la historia. Los mayas pudieron haber sido víctimas de la sequía, pero también fueron víctimas de su propio éxito. Sus ciudades fueron logros. Su sistema político fue un logro. Sus sistemas agrícolas fueron logros. Sus calendarios, monumentos, rituales, redes comerciales y dinastías fueron logros. Pero cada logro creó dependencia. Una ciudad necesita agricultores. Los agricultores necesitan lluvia. Los gobernantes necesitan excedente de alimentos. El excedente de alimentos necesita estaciones estables. Los guerreros necesitan tributo. Los sacerdotes necesitan creencia. La creencia necesita resultados. Y cuando los resultados dejan de llegar, la magnificencia se vuelve frágil. Esto es cierto mucho más allá de los mayas. Toda sociedad compleja construye una versión de la realidad que explica por qué sus líderes merecen poder. Para los reyes divinos mayas, esa realidad era cósmica. No eran meros administradores, eran parte de la maquinaria del universo. Así que cuando las lluvias fallaron, la crisis no fue solo hambre, fue evidencia. Evidencia de que la conexión del rey con el cosmos podría estar rota. Y la gente no siempre se revela cuando deja de creer. A veces hace algo más silencioso. Abandona el centro. Regresa a comunidades más pequeñas. Cambia alianzas. Deja de construir monumentos. Deja de alimentar cortes reales. Deja de participar en la representación. Deja que la gran ciudad se convierta en piedra. Y selva. Y memoria. Eso probablemente está más cerca de la verdad que la fantasía de una desaparición repentina. Ningún apocalipsis único, ningún extraterrestre, ningún desastre de un solo día, ningún desvanecimiento misterioso. En cambio, una larga ruptura de confianza entre personas, gobernantes, tierra, agua y dioses. Y una vez que lo ves así, las ruinas se sienten diferentes. No son solo edificios abandonados. Son los restos de una pregunta. ¿Cuánto tiempo apoyará la gente a un sistema que ya no puede protegerla?
Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Porque los mayas quizá predijeron partes de su propio colapso sin darse cuenta, no de una manera profética sobrenatural, no porque supieran que el mundo iba a terminar. Ese es otro mito moderno que a la gente le encanta pegar a los mayas. La famosa historia del Apocalipsis de 2012 fue en su mayoría una tontería, un malentendido y una exageración del calendario maya de cuenta larga. Arqueólogos y especialistas mayas explicaron repetidamente que el calendario marcaba la finalización de un ciclo, no la destrucción del mundo. Pero los mayas sí entendían los ciclos. Esa parte es verdadera. Observaban patrones de manera obsesiva. Ciclos de lluvia, ciclos agrícolas, ciclos astronómicos, ciclos políticos, vida y muerte, creación y destrucción. La cosmovisión maya estaba profundamente moldeada por la repetición. Los mundos terminaban, los mundos comenzaban de nuevo, los reyes ascendían, los reyes fallaban, las ciudades florecían, las ciudades se vaciaban, la naturaleza daba vida, la naturaleza la recuperaba, y cuando caminas por Chichén Itzá hoy, todavía puedes sentir esa extraña relación entre permanencia y fragilidad. Porque los edificios parecen eternos, pero la civilización que los construyó no lo fue. Ese contraste golpea fuerte, especialmente cuando te das cuenta de cuánto esfuerzo se puso en crear la ilusión de permanencia. Toma el castillo, la gran pirámide de Chichén Itzá. Los turistas suelen verla como una gigantesca postal de piedra, pero para los mayas, esta era una arquitectura diseñada para comunicar orden cósmico. La pirámide está alineada con eventos astronómicos, especialmente el fenómeno del equinoccio, cuando las sombras crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata asociada con Kukulcán, la deidad serpiente emplumada. Ahora piensa en eso por un segundo. Esta es una sociedad colocando simbolismo cósmico dentro de geometría de piedra. El gobernante está diciendo, en esencia, entendemos el universo. Estamos alineados con el universo. Mantenemos el equilibrio. Y, sinceramente, durante siglos, quizá la gente lo creyó. ¿Por qué no lo harían? Las ciudades funcionaban, el comercio funcionaba, las cosechas funcionaban en su mayor parte, los reyes producían monumentos, los rituales continuaban, el calendario parecía preciso, los cielos se movían de forma predecible, el sistema parecía poderoso, hasta que, de pronto, dejó de parecerlo. Y la historia está llena de momentos así. Lo aterrador de los grandes sistemas es que a menudo parecen estables justo antes de dejar de serlo. Eso se aplica a los reinos, a los imperios, a las economías, a los órdenes políticos, incluso a civilizaciones enteras. Desde dentro, el declive al principio suele sentirse temporal. Unos pocos años malos, un gobernante difícil, una guerra, una escasez. La gente supone que el sistema se recuperará porque siempre lo ha hecho antes. Pero a veces los sistemas sobreviven al estrés durante tanto tiempo que se vuelven demasiado confiados. Y entonces llega una crisis más, no enorme por sí sola, pero suficiente. Suficiente para romper una cadena que ya estaba bajo presión. Y para los mayas, la presión había estado acumulándose durante generaciones. Ahora aquí hay algo que la mayoría de la gente no comprende. La selva misma puede esconder evidencia de ese estrés. Cuando la gente imagina el colapso maya, a menudo se imagina a la naturaleza recuperando pacíficamente ciudades abandonadas, enredaderas cubriendo templos, árboles creciendo a través de plazas, el bosque tragando piedra, imagen hermosa. Pero la realidad debajo de ella puede ser más dura, porque algunas evidencias sugieren una presión ambiental a gran escala causada por la agricultura, el crecimiento poblacional y la deforestación en ciertas regiones antes de los principales periodos de colapso. Piensa en lo que requería una ciudad maya gigantesca. Madera para cocinar, madera para el estuco de cal, madera para construir, campos para el maíz.
campos para sostener enormes poblaciones urbanas, y el estuco de cal importaba enormemente. Las brillantes superficies blancas que cubrían templos y palacios requerían enormes cantidades de procesamiento de piedra caliza, lo que consumía grandes cantidades de leña. Así que cuanto más magníficas se volvían las ciudades, más recursos consumían. Esta es una de las cosas más fascinantes sobre las civilizaciones antiguas. Sus mayores monumentos a veces son evidencia no solo de poder, sino de estrés, porque los enormes proyectos de prestigio consumen mano de obra, comida, energía y atención política, y los gobernantes rara vez dejan de construir durante la inestabilidad. A menudo construyen más. ¿Por qué? Porque los monumentos son propaganda, tranquilizan a la gente, proyectan fuerza, intimidan a los rivales, convierten la inseguridad en arquitectura. Imagina ser un gobernante maya durante años repetidos de sequía. Tu legitimidad se está debilitando, las ciudades cercanas son hostiles, la comida se está volviendo menos predecible, la gente está nerviosa. ¿Construyes menos? ¿O construyes algo aún más grande para demostrar que los dioses todavía te favorecen? La historia sugiere que muchos gobernantes eligen la segunda opción, y eso es peligroso, porque a veces las civilizaciones se arruinan intentando parecer invencibles. Ahora hablemos de otra cosa que la gente malinterpreta: el sacrificio humano, porque Chichén Itzá está fuertemente asociada en la imaginación popular con el sacrificio, especialmente el cenote sagrado, y sí, el sacrificio ritual existía absolutamente en la sociedad maya. Los restos humanos y las ofrendas encontrados en el cenote sagrado lo respaldan. Los arqueólogos recuperaron oro, jade, incienso, textiles, caucho y restos humanos del cenote. Pero la gente moderna suele interpretar el sacrificio de manera incorrecta. Imaginan crueldad aleatoria o comportamiento de villano de caricatura. Eso pierde el punto. Para los mayas, el sacrificio estaba conectado con el equilibrio cósmico, las relaciones divinas, la obligación, la fertilidad, la lluvia, la realeza y la supervivencia. La sangre importaba espiritualmente. Las ofrendas importaban espiritualmente. Los dioses se habían sacrificado en el mito. Los humanos correspondían. Esa cosmovisión suena ajena para las audiencias modernas, pero dentro de la cosmología maya tenía sentido. Y eso importa al pensar en el colapso. Porque cuando una crisis se profundiza, el ritual normalmente se intensifica, no se debilita. La gente no se vuelve menos religiosa durante la incertidumbre. A menudo se vuelve más desesperada por encontrar significado, más desesperada por señales, más desesperada por intervención divina. Así que imagina una sequía golpeando a una sociedad profundamente espiritual cuyos gobernantes afirman tener autoridad cósmica. La presión sobre el ritual habría sido enorme. Si la lluvia fallaba después de sacrificios, ceremonias, oraciones y cálculos astronómicos, ¿qué ocurre con la creencia? No de inmediato, no dramáticamente, sino lentamente, grieta por grieta. Ahora aquí está una de las ideas más importantes de toda esta historia. El colapso maya probablemente no fue vivido por la gente maya común como el colapso de la civilización. Esa es nuestra perspectiva moderna. Piénsalo. Un agricultor en una aldea no se despierta y dice: «Ah, sí, hoy ha colapsado el orden político maya clásico». No, lo que experimenta es mucho más pequeño y mucho más personal. Precios de los alimentos, conflicto, migración, inseguridad, mayores exigencias de las élites, escasez de agua, caminos peligrosos, cosechas fallidas, tal vez un gobernante local perdiendo poder, tal vez el comercio desapareciendo, tal vez soldados llegando, tal vez una ciudad vecina volviéndose hostil, tal vez impuestos o demandas de trabajo aumentando. El colapso a nivel humano se siente local, desordenado, gradual y a menudo sobrevivible. Por eso el propio pueblo maya sobrevivió. El sistema político se fracturó.
La estructura de ciudades-estado reales se debilitó, pero las comunidades se adaptaron. La gente se trasladó hacia el norte en muchos casos. Algunas ciudades declinaron mientras otras ganaron influencia. Las redes comerciales cambiaron en lugar de desaparecer por completo. La vida continuó. Y, sinceramente, eso hace que la historia se sienta más real que la versión fantástica. Porque el colapso real suele ser transformación mezclada con sufrimiento, no extinción instantánea. Ahora volvamos específicamente a Chichén Itzá. Porque Chichén Itzá casi se siente como el mundo maya intentando reinventarse. Una razón por la que los historiadores encuentran Chichén Itzá tan fascinante es que parece culturalmente diferente de muchas ciudades mayas clásicas anteriores. Puedes ver evidencia de influencias mesoamericanas más amplias, especialmente rasgos arquitectónicos y artísticos vinculados a tradiciones del centro de México. Esto llevó a décadas de discusiones. ¿Fue Chichén Itzá conquistada por extranjeros? ¿Invadida por toltecas? ¿Transformada a través del comercio? ¿Era multicultural? ¿Era políticamente híbrida? Incluso hoy, los especialistas debaten exactamente cómo se desarrollaron esas influencias. Y esa incertidumbre importa porque revela algo importante. El mundo maya estaba cambiando antes de que las narrativas del colapso surgieran plenamente. Las civilizaciones rara vez están congeladas, evolucionan constantemente. El comercio trae ideas, la migración trae ideas, la guerra trae ideas, la religión cambia, el poder cambia, la identidad cambia. Y Chichén Itzá parece situarse directamente dentro de esa transformación. Su arquitectura se ve diferente. Su simbolismo cambia. Su imaginería militar se vuelve más fuerte en algunas zonas. La ciudad parece estar más conectada con redes de intercambio de larga distancia, casi como si el mundo maya estuviera intentando reorganizarse alrededor de nuevas realidades. Eso es fascinante porque significa que el colapso y la innovación estaban ocurriendo simultáneamente. Un mundo estaba muriendo, otro estaba emergiendo. Y sinceramente, esa puede ser una de las lecciones más profundas de la historia. Las civilizaciones rara vez desaparecen en un movimiento limpio. Partes colapsan, partes se adaptan, partes sobreviven, partes se reinventan. Ahora aquí es donde la historia se vuelve incómoda para la gente moderna. Porque una vez que quitas el misterio selvático y la mitología de Hollywood, el colapso maya empieza a sentirse familiar. Demasiado familiar. Tensión ambiental, polarización política, competencia entre élites, presión sobre los recursos, proyectos de prestigio durante la inestabilidad, pérdida pública de confianza, sistemas de información controlados por élites, líderes proyectando certeza mientras los sistemas se debilitan por debajo, personas desconectándose silenciosamente de las instituciones. Ese patrón se repite constantemente en la historia. No porque los humanos sean estúpidos, sino porque los sistemas complejos son frágiles, especialmente cuando los líderes se vuelven dependientes de mantener apariencias. Y los gobernantes mayas dependían absolutamente de las apariencias. Su legitimidad era teatral, ceremonial, visual, astronómica, religiosa, política. Todo reforzaba el mismo mensaje. Los gobernantes mantienen el orden cósmico, lo que significa que cada sequía no era solo presión ambiental, era humillación pública. Ahora imagina ser un agricultor maya común observando dificultades repetidas, mientras las élites continúan construyendo monumentos y realizando grandes rituales. En algún momento quizá dejes de ver esos rituales como prueba de orden divino. Quizá empieces a verlos como una actuación de élite desconectada de la realidad. Y una vez que suficiente gente se siente así, los sistemas se vuelven huecos muy rápido. Por eso el abandono importa tanto. Una ciudad no está viva porque existan edificios. Una ciudad está viva porque la gente participa en ella, porque cree en ella. La alimenta, la mantiene, la protege, trabaja para ella.
Una vez que la participación disminuye, incluso las ciudades gigantes se vuelven vulnerables. Y los entornos selváticos aceleran esa vulnerabilidad. Las tierras bajas mayas son ecosistemas increíblemente poderosos. Si el mantenimiento se detiene, la naturaleza avanza rápido. Los caminos se agrietan. Los depósitos se llenan de sedimento. El estuco se deteriora. La vegetación se extiende. La humedad destruye superficies. La selva no ataca las ruinas, simplemente retoma el control. Y hay algo inquietante en eso, especialmente en Chichén Itzá, porque cuando los turistas se paran frente a la pirámide hoy, normalmente sienten asombro, pero creo que hay otra emoción escondida debajo, una extraña conciencia de que incluso los sistemas humanos más impresionantes son temporales. Los mayas construyeron ciudades monumentales, y la naturaleza esperó. Los reyes declararon autoridad cósmica, y la sequía los ignoró. Los gobernantes tallaron victorias en piedra. Y siglos después, los turistas pasan junto a esas inscripciones sin conocer los nombres. Eso humilla. Ahora destruyamos otro mito, la idea de que los mayas estaban de alguna manera condenados de forma única porque eran primitivos. Absolutamente no. En muchos sentidos, los mayas eran asombrosamente sofisticados. Su astronomía era extraordinaria. Sus sistemas matemáticos incluían el concepto del cero. Sus calendarios eran increíblemente avanzados. Su arquitectura requería profundos conocimientos de ingeniería. Su sistema de escritura registraba historia dinástica, política, guerra, astronomía y ritual. Y esto es importante. Las sociedades sofisticadas no son inmunes al colapso. De hecho, la complejidad misma puede aumentar la vulnerabilidad. Cuanto más interconectado se vuelve un sistema, más dependencias crea. Esa es una de las razones por las que historiadores y arqueólogos encuentran el colapso maya tan fascinante. No porque sea ajeno, sino porque es reconocible. Ahora déjame contarte el momento en que esta historia realmente me golpeó personalmente. Fue cuando me di cuenta de que los reyes mayas probablemente no pensaban que estaban viendo colapsar su civilización. Probablemente creían que estaban gestionando crisis temporales. Eso lo cambia todo, porque desde dentro de la historia el colapso rara vez se anuncia con claridad. La gente normaliza la inestabilidad. Supone que la recuperación está llegando. Compara las cosas con años mejores. Discute políticamente. Culpa a los enemigos. Culpa al clima. Culpa a los líderes. Espera una mejora. Y mientras tanto, el sistema pierde resiliencia lentamente. Eso probablemente fue lo que ocurrió en muchas regiones mayas. No una catástrofe repentina, sino agotamiento acumulativo, agotamiento ambiental, agotamiento político, agotamiento social, agotamiento espiritual. Y finalmente algunas ciudades simplemente dejaron de funcionar como grandes capitales ceremoniales. Las inscripciones terminaron. Los monumentos se detuvieron. Las cortes reales se debilitaron. Las poblaciones se dispersaron. Y el bosque recuperó lentamente la piedra. Pero aquí está lo que más se me queda. Los mayas nos dejaron advertencias sin proponérselo. Porque cuando la gente moderna visita Chichén Itzá, a menudo pregunta, ¿cómo pudo caer una civilización tan grande? Pero quizá esa pregunta está al revés. Tal vez la pregunta real es, ¿por qué los humanos siempre asumen que la grandeza hace imposible el colapso? La historia dice lo contrario. Roma cayó. Los reinos de la Edad del Bronce colapsaron. Las dinastías desaparecieron. Los imperios se fracturaron. Los sistemas comerciales fallaron. Los sistemas financieros se rompieron. Y cada vez, las personas que vivían dentro de esos sistemas probablemente pensaban que la estabilidad era permanente hasta justo el momento en que dejó de serlo. La historia maya no es inusual porque ocurrió un colapso. La historia maya es inusual porque los monumentos sobrevivieron el tiempo suficiente para que nosotros los miremos y nos imaginemos la permanencia. Y sinceramente, Chichén Itzá podría ser el símbolo perfecto de esa ilusión.
una ciudad construida para expresar certeza cósmica, ahora rodeada de turistas con botellas de agua y teléfonos inteligentes, intentando entender por qué desapareció la certeza. Esa imagen se siente casi poética. Ahora, antes de terminar, quiero volver a la pregunta original. ¿Por qué colapsó la civilización maya? Después de todos los libros, documentales, trabajos de arqueología, estudios climáticos, discusiones y teorías, esta es la respuesta más honesta que puedo darte. La civilización maya no colapsó por una sola razón. Colapsó porque múltiples presiones golpearon al mismo tiempo un sistema político intensamente complejo. La sequía tensionó la agricultura. El estrés agrícola debilitó a los gobernantes. La inestabilidad política aumentó la guerra. La guerra interrumpió el comercio y la producción. La tensión ambiental dañó la resiliencia. La competencia entre élites intensificó la presión. La confianza pública se debilitó. Las ciudades perdieron población. El poder se fragmentó. Y finalmente muchos grandes centros urbanos mayas clásicos dejaron de funcionar como lo habían hecho antes. No instantáneamente. No en todas partes. No todo a la vez. Pero sí de forma lo bastante gradual como para que el mundo cambiara permanentemente. Y quizá la parte más importante de la historia es esta. Los propios mayas sobrevivieron. Sus gobernantes perdieron poder, sus grandes ciudades ceremoniales declinaron, pero el pueblo perduró, las lenguas perduraron, las tradiciones perduraron, la memoria perduró, lo que significa que, en última instancia, esta no es una historia sobre extinción, es una historia sobre transformación después de que los sistemas fallan. Y de alguna manera, creo que eso es aún más inquietante, porque las pirámides abandonadas son dramáticas, pero personas sobrevivientes llevando fragmentos de un mundo roto hacia el futuro, eso se siente real, eso se siente humano. Y cuando estás de pie en Chichén Itzá hoy, mirando piedra construida por manos que desaparecieron en la historia hace siglos, quizá esa sea la sensación más extraña de todas. No que los mayas desaparecieron, sino que fueron lo suficientemente humanos como para caer, y lo suficientemente humanos como para sobrevivirlo.